amados hermanos, vamos en estos momentos a entrar a la palabra de Dios y continuar con nuestro servicio. Vaya al libro de Mateo 8:23, amados hermanos. Mateo 8:23, hermanos. Dice la palabra así. Mateo 8:23 dice así: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Padre, gracias te damos por tu palabra, Dios Todopoderoso. Esa palabra que es viva y que es eficaz y que es más cortante, Señor, que toda espada de dos filos, Señor, que penetra el alma y el espíritu, los tuétanos y las coyunturas, Señor, y discierne los pensamientos del hombre, Señor, las intenciones del hombre, Señor. Esa es tu palabra, que es como una lámpara, una lumbrera, una antorcha ardiendo en un camino, Señor, para alumbrarnos, Señor. Gracias te damos por tu palabra, Señor. Tu palabra no necesita de interpretaciones humanas, Señor. Tu palabra se interpreta por sí sola, porque es tu palabra, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. En esta mañana, Señor, nos disponemos nuestros corazones, nuestros pensamientos, los sujetamos, Señor, para escuchar tu consejo y tu instrucción a través de tu palabra. Y gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, esta predicación de esta mañana, hermanos, lleva como tema paz en su presencia. ¿Cuántos de nosotros, amados hermanos, hemos podido experimentar la paz de Cristo en nuestra vida? Esa paz, amados hermanos, que sobreabunda todo entendimiento humano, que es una paz que nadie te puede dar. Quizás la hemos buscado en diferentes partes, con diferentes personas, pero no hemos encontrado la paz. Pero por fin un día Cristo llegó a nuestras vidas y podemos experimentar la paz que sobreabunda, esa paz que nadie nos podía dar. En medio de los peligros y en medio de las aflicciones, podemos sentir la paz de Cristo, la presencia de nuestro Señor Jesucristo. A su nombre, gloria. Amados hermanos, dice que entrando él en la barca con sus discípulos pasó al otro lado del mar de Galilea. El mar de Galilea, amados hermanos, era en sí un lago, no era muy grande este mar. De norte a sur, a lo largo del lago, eran aproximadamente unos 20 kilómetros de largo, y de este a oeste abarcaba más o menos unos 12 kilómetros. Un lago, qué sé yo, un poco menor que el lago de Tajo, un lago enorme, y se le llama el mar de Galilea. Pero este mar era tan impredecible, y su situación geográfica donde estaba situado, había una falla en la tierra del Jordán, de Palestina, y donde este lago estaba situado era parte de esa falla en la superficie terrestre. Entonces, al oeste de este lago había unas montañas muy escabrosas, muy hondas, y barrancos, y eso hacía que los vientos, amados hermanos, en esta parte de esta tierra se tornaran muy violentos. Había tempestades y había tormentas impredecibles, no se podía pronosticar. Aunque el clima de esta región era benigno, era agradable, era un clima templado, bonito, pero era muy impredecible a causa de la situación geográfica de este lugar. Eso lo hacía a veces ir usted a ese lago de pesca, estar en él acampando al lado del lago, pero de pronto se levantaban unas grandes tormentas a causa del clima, de los vientos, y eran tormentas realmente, o sea, grandes tormentas que se llevaban todo a su paso. Entonces, era algo así lo que pasó cuando el Señor Jesucristo sube a la barca con sus discípulos en ese lago de Genesaret, en ese mar de Galilea. Eso fue exactamente lo que sucedió. Las olas, dice que se levantaban y cubrían la barca. Yo no sé si usted ha estado en el mar, amados hermanos. Yo hace poco me fui de pesca
Y hermanos, me dio miedo ya cuando estaba y no miraba tierra ni por un lugar y un barquito insignificante en medio de las olas. Y dije, Dios mío, ¿qué pasa si aquí se levanta una tormenta o viene un maremoto? No sé qué voy a hacer. Bueno, clamar a ti, Señor. Pero el mar, amados hermanos, es impredecible. Usted puede estar en el mar y lo ve tranquilo y ve las olas, el sol y las gaviotas, y de pronto que el mar se embravece, de pronto, no sé si ha tenido la oportunidad que usted se para en el mar, en la playa, y de pronto como que sus pies se van hundiendo, como que el mismo mar lo está jalando, lo está llamando. El mar es peligroso. Hay quienes dicen, no te confíes del mar, no te confíes de las aguas del mar. Y es cierto, hermanos, es cierto. No se crea que por ser un buen nadador, a veces, hermanos, hasta los buenos nadadores pueden morir, porque el mar es inmenso, amados hermanos. Y como le digo, hermanos, es impredecible a veces las tormentas y los peligros del mar. Entonces, fue exactamente lo que pasó. Jesús había dado una orden a sus discípulos de ir al otro lado. Marcos 4 nos narra la historia de que Jesucristo había estado de este lado del mar y había usado la misma barca para como púlpito, para predicar, para enseñar a la gente. Mucha gente se había congregado con Cristo a este lado del mar de Galilea, y Cristo da la orden a sus discípulos que suban a la barca, porque no podía ir por tierra, porque era tanta la multitud que se aglomeraba, que querían estar cerca de Cristo, que lo apretaban. Entonces Él dice, suban a la barca y vamos al otro lado del mar. Ahora, número 1, el peligro y las ansiedades, amados hermanos, de los discípulos en este viaje. Los que siguen a Jesús, hemos, amados hermanos, de saber que vamos a tener dificultades. Yo les decía, amados hermanos, que Cristo nunca mintió a ninguno de sus seguidores cuando Él les dijo, en este mundo os tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Cuántos de nosotros podemos confiar en Cristo, que hemos decidido seguirle? No importa si por mar o por tierra. Muchos están acostumbrados a seguir a Cristo por tierra, donde podemos poner nuestros pies firmes, pero ¿qué de aquellos que hemos decidido seguir a Cristo por mar, donde las asechanzas de las tormentas, los peligros son intensos? Ahí el Señor Jesucristo conoce verdaderamente quiénes son sus discípulos verdaderos. Cristo, amados hermanos, en medio de los peligros, de las tormentas, conoce a sus hijos, pero confiad en Él, que Él está con nosotros en la barca. Él es nuestro capitán. Bendito sea el nombre de Dios. Tengamos esto en mente, hermanos. Yo no te predico un evangelio que siempre va a ser de color de rosas. No, Cristo lo dijo, por seguirme van a sufrir vituperaciones, burlas, maldiciones. Y es exactamente lo que los apóstoles, los seguidores, los discípulos de Cristo tenían. Y hermano, así igual manera nosotros. Ser cristiano no es cosa sencilla, pero es una cosa hermosa, deleitosa, preciosa. Servir a nuestro Señor Jesucristo en medio de los mares, en medio de los desiertos. Porque acuérdate, Él está con nosotros. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces se levantó en el mar una gran tormenta, versículo 24, que dice: y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Esta tempestad, hermanos, amados hermanos, era para la gloria y honra de Dios. Aleluya. Pero también era provecho para sus discípulos verdaderos, aquellos que han decidido seguir a Cristo por mar, por los océanos peligrosos, como en el caso de Juan 11:4, donde las hermanas de Lázaro le dicen vayan y denle una noticia a Jesús, que su amigo el que ama está enfermo, está en cama. Entonces llegan a donde está Jesús, le dan la noticia y le dicen: esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios y la gloria del Hijo del Hombre se manifieste. Era exactamente lo mismo que les dice: esta tormenta no es para muerte, yo estoy con ustedes, es para que la honra del Hijo del Hombre, la gloria del Hijo del Hombre, vea, como decía nuestro hermano Jaime, vea un mundo que no cree que existe un Dios todopoderoso, un Dios maravilloso que calma las tormentas. Ahora dice que Jesucristo dormía.
Nunca leemos en la palabra de Dios, amados hermanos, que Jesucristo dormía más que en este pasaje. Ahora, no era un sueño como el de Jonás, amados hermanos, un sueño de pereza, de flojera, no. Era un sueño, Jesús dormía porque tenía una confianza verdadera con su Padre. Él sabía que existe un Padre que lo cuida, que lo ama, que lo protege. Entonces él confiaba plenamente en su Padre. Jesús estaba cansado, había predicado de este lado del mar de Galilea, estaba agotado, da la orden a sus discípulos, suban a la barca. Él subió, pero fue y se recostó y se quedó dormido. Era obvio, estaba cansado el Señor. Como hombre sentía lo que tú y yo sentimos. Amén. Se cansaba, lloraba, todas esas cosas. Entonces dice que Jesús dormía y esas grandes olas cubrían la barca. Entonces Jesús quería mostrarles a sus discípulos, amados hermanos, que confiaran en Él, que Él estaba con ellos en medio de la tormenta. En esa barca estaba Jesús. Aquel que hizo los mares, los océanos, los ríos, estaba en esa barca y sabía que vendría una gran tormenta, pero quería probar a los suyos, a ver qué es lo que iban a hacer, amados hermanos. Cristo nos prueba muchas veces y quiere saber qué rumbo vamos a tomar, qué decisión vamos a hacer, cómo vamos a hablar en ese momento. Ahora, no guardaba Jesucristo, amados hermanos, un miedo o un temor en su sueño. Sus sueños eran tranquilos. Aquellos que estamos tranquilos podemos tomar una almohada y tener una conciencia tranquila y dormir tranquilos en medio de las tormentas, porque sabemos que Cristo está con nosotros, el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Quién puede, amados hermanos, reclinar su cabeza como el Salmo 4:8 que dice: pan me acostaré y así mismo dormiré, porque yo en Jehová puedo vivir confiado? Aleluya. ¿Cuántos, amados hermanos, de nosotros estamos viviendo confiadamente en Cristo en medio de estas dificultades que el mundo se le ha venido encima, en medio de esta pandemia, en medio de este caos? Hay pánico en la gente, pero los hijos de Dios podemos vivir confiados en Cristo, porque Cristo está con nosotros. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, amados hermanos, podemos vivir confiados como Pedro, Jacobo, el hermano de Juan, allí en Hechos 12:6. Jacobo había sido muerto a espada por Herodes. Pedro había sido encarcelado. Le habían puesto 2 cadenas en sus manos. Estaba guardado por 16 soldados, 16 guardias y puesto en la cárcel. Y Pedro dice que dormía. Usted dice, esto no tiene sentido. ¿Cómo un hombre que habían asesinado a su amigo Jacobo, ahora él estaba en la cárcel? Pero dice la palabra que Pedro dormía tranquilo. ¿Por qué, amados hermanos? Porque igual que nosotros, Pedro sabía que tiene un Dios todopoderoso, que confiaba en Él, y de repente viene un ángel del Señor, le quita las cadenas de sus manos, abre los cerrojos de las puertas de la cárcel, lo saca y es libertado. Bendito sea el nombre de Dios. Ese es el Dios, amados hermanos, el cual nosotros servimos. Dormía Jesús ahora para poner a prueba la fe de sus discípulos. Tal parece, amados hermanos, que Jesús duerme, que no hace caso de nosotros, como que si nos ignorara nuestro Señor Jesucristo. Pero es para ponernos a prueba, es para saber qué clase de cristianos somos nosotros. Ahí Cristo pareciera que nos abandonara en medio del caos, en medio de la tormenta. Parece que Cristo durmiera, pero su espíritu vela y le pide al Padre: Señor, cuídalos, fortalécelos, ayúdalos, Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. El pueblo de Israel, de igual manera, cuando fue sacado de Egipto, inmediatamente fue llevado a un desierto, dice la palabra de Dios, para ser probados. Dios quería probar al pueblo de Israel qué había en el corazón de ellos. Dios quiere probarnos, amados hermanos, en medio de las dificultades, en medio de los océanos, de los mares, de los desiertos, de las pruebas, de las luchas y de las aflicciones, para ver qué hay en nuestro corazón. Bendito sea el nombre de Dios, aleluya. Los
Los pobres discípulos, aunque acostumbrados al mar, eran hombres tostados por el sol. De hecho, Pedro y su hermano Andrés, Jacobo y Juan eran pescadores, eran hombres que conocían el mar, eran hombres que estaban acostumbrados al mar, pero nunca habían visto una tormenta calmarse tan rápido a la voz de un ser humano. Tuvieron esa gran experiencia, pero se asustaron muchísimo. Al igual, hermanos, como nosotros nos asustamos y llegan los temores, es cierto, pero amados hermanos, cuando Cristo está con nosotros, cuando Cristo está en la barca, no hay por qué temer, amados hermanos. Cristo está con nosotros. Entonces, vienen los discípulos, se acercan a Cristo. ¿Y qué hacen, amados hermanos, ellos? En medio de esa tormenta que las olas cubrían la barca, solamente tenían a Cristo. Es cierto que tenían esa barca vieja, tal vez remendada, donde el agua ya estaba por todos lados. Uno muchas veces, amados hermanos, está acostumbrado a confiar en lo que tiene uno en sus manos. En tu casa, en tu carro, en tu salario tal vez, en tu profesión. Los discípulos tenían solo una barca. Pero la barca estaba ya pudriéndose y estaba inundada. Ya no podían confiar en esa barca en medio de la tormenta y decir: pues apúrate, Pedro, ponle la tabla ahí otra vez, clávala otra vez y esta barca nos va a salvar. No, amados hermanos, tenían con ellos al único que podía salvar. Yo y tú, amados hermanos, en medio de este mundo dificultoso, hostil, en un mundo que se está derrumbando, no importa cuántas cantidades de ceros tengas a la derecha en una cuenta de banco, no importa qué casa tengas, no importa qué tan inteligente seas, solo Cristo nos puede salvar, amados hermanos. Y solamente a Él debemos de clamar, como no es nuestro oportuno socorro en los peligros, en las tribulaciones. Gracias, Señor. Él es nuestra única ayuda. No tenemos a dónde ir como Pedro. Solo tú tienes palabras de vida, Señor. ¿A dónde iremos? ¿A dónde se podrá esconder el hombre que Jehová Dios no lo mire y no lo encuentre? Podrá remontarse a los cielos, podrá meterse debajo de la tierra, podrá meterse en una ballena, en un pez gigante como Jonás, pero ahí está Dios, y ahí lo derribará Dios. Bendito sea el nombre de Dios. No hay un Dios como nuestro Dios, amados hermanos. Su nombre, gloria, bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, amados hermanos, los discípulos lo tenían tan cerca a Jesús, pero tuvieron miedo, tuvieron temor. Le despertaron sus discípulos diciendo: Señor, sálvanos, sálvanos. Y le decían: sálvanos porque perecemos. Jesucristo, amados hermanos, vino a este mundo para salvarnos. Jesucristo vino a este mundo para encontrar al perdido, para salvarlo. Lo he dicho, amados hermanos, porque estábamos perdidos. Jesucristo vino a los perdidos para salvarlos. Amén. Nosotros, amados hermanos, estábamos perdidos, confundidos, y en ese estado nos encontró el Señor Jesucristo, perdidos y echados a perder. No es como un moribundo que yace en un hospital sobre una cama, que ha sido diagnosticado, amados hermanos, que ha sido desahuciado, que los doctores le han dicho: ya no tienes cura, ya vas a morir. Así nos encontró Cristo. No teníamos remedio, no teníamos, amados hermanos, a dónde ir, pero llegó Cristo en un largo viaje del cielo a la tierra. Por eso a veces, amados hermanos, tú puedes ver en un hospital un moribundo que yace en una cama, ya podrido y echado a perder. De pronto entra un hermano sencillo, humilde, y solamente dice: en el nombre de Jesús, y aquel moribundo se va a su casa como nada hubiera sucedido. Sin bisturí, sin manguera, sin oxígeno. Simplemente dijo la palabra de Dios: en el nombre de Jesús. Porque en el nombre de Jesús, amados hermanos, se tiene que ir la enfermedad, se tienen que ir los demonios, la escasez, los temores y los miedos. Cuando mencionamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo, los demonios tienen que huir. Bendito sea el nombre de Jesús. Los discípulos clamaron al Señor Jesucristo y dicen:
Sálvanos, Señor, que perecemos. Señor, ten compasión de nosotros. Míranos, Señor, en el estado que estamos, Señor. Mira la tormenta, nos estamos ahogando. Estamos en peligro, Señor. Haz algo, compadécete de nosotros. Vamos a morir, Señor. ¿Cuántas veces usted ha clamado al Señor así? En medio de los peligros, en medio de las necesidades. Amados hermanos, yo tengo un hijo enfermo. He clamado tanto a Cristo y le he dicho: Señor, haz un milagro en mi hijo y no me voy a rendir. No te rindas de orar y pedirle al Señor Jesucristo. Dios está con nosotros. Sus súplicas, sus peticiones de sus discípulos fueron: sálvanos, Señor. Ellos sabían únicamente que tenían a Cristo. No había otro medio de salvación, amados hermanos, como el arca que salvó a aquellos del diluvio, a Noé, a su familia. No había otro medio de salvación. Solamente estaba Cristo con ellos. Aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. No hay dos medios de salvación para el mundo, para el hombre pecador. Solo Cristo salva al hombre de su pecado. Aleluya. Entonces, amados hermanos, Cristo, amados hermanos, se levantó y tal vez miró a sus discípulos con esa mirada penetrante de Jesús que tenía. El Señor, miramos, amados hermanos, que no lo reprende por haberlo perturbado con sus oraciones: Señor, sálvanos. Pero sí se molestó, voy a decir la palabra, usar la palabra molestó, el Señor Jesucristo, por haberlo perturbado por sus miedos y sus temores, sabiendo que Cristo estaba ahí. Gloria a Dios. Y les dice: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? No les dice hombres sin fe. ¿Por qué teméis ustedes, mis discípulos, mis hijos, aquellos que han decidido seguirme, sabiendo las maravillas y las señales que he hecho en medio de los pueblos? Había resucitado ya muertos Jesús, había sanado enfermos, había alimentado 5,000 hombres con 2 pececillos y 5 panes. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe, ustedes, mis hijos, mis discípulos, que siempre han estado conmigo? ¿No tenéis fe? ¿Han visto las obras que he hecho? Y la pregunta les dice Jesús: ¿por qué teméis ustedes, mis discípulos? Es la pregunta que nos hace: ¿por qué teméis vosotros, mis hijos? Ahorita hay mucha gente que está en pánico, que está en miedo, en temor, que no quiere salir. Y yo entiendo, hermanos, yo no estoy en contra de que te cubras, que uses los medios sanitarios contra esta pandemia, pero hay gente que está tan paniqueada, tan temerosa, tan miedosa y no quieren salir. Es la pregunta que nos hace Jesús hoy en día: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Los discípulos tenían a Cristo tan cerca en la barca. El motivo de sus súplicas es: Señor, porque perecemos, nos vamos a morir. Era ese lenguaje del miedo que usaban ellos. Y decían: Señor, perecemos, nos vamos a morir, nos vamos a ahogar. Pero, amados hermanos, también en medio de ese problema, de esa aflicción, de esas tormentas de la vida, Dios nos prueba y nos hace clamar a Él. Amén. Aleluya, y decirle: Señor, sálvanos, que estamos pereciendo. ¿Cuántos de nosotros hemos clamado a Cristo en medio de estas necesidades, en medio de estas pandemias, y podemos decir a Cristo: Señor, sálvanos, cúbrenos, Señor, con tu sangre preciosa? Aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, amados hermanos, es bien y es bueno, y a lo mejor tú lo escuchas como mal, va a decir: pastor, yo no sé qué está predicando, pero es bueno y nos hace bien tener pruebas, de estar en medio de los peligros, en medio de los océanos, en medio de las tormentas, porque ahí puedes acercarte confiadamente al trono de la gracia y decirle: Señor, ayúdame. Amén, amén. Y poder sentir tan cerca la presencia y la paz de nuestro Señor Jesucristo, y verlo levantarse a favor de ti y decirle a la prueba, a la tempestad, en esta vida, a la enfermedad: no tengas miedo y no tengas temor, yo estoy contigo. El poder y la gracia de Jesucristo, amados hermanos, acude en auxilio
de nosotros acudió en auxilio de sus apóstoles, de sus discípulos. Ahora, pudiera parecer, amados hermanos, que Cristo duerme, que Cristo está tranquilo, sin mover ningún dedo, ninguna mano a favor tuyo. Y tú pudieras decir y desconfiar, y venir la inseguridad en tu vida y decir, bueno, Cristo no hace nada a favor mío. Pareciera que Cristo durmiera en medio de tu necesidad, en medio de tu lucha, de tu aflicción, y no hacer nada por ti. ¿Te has sentido así alguna vez en tu vida? ¿Has pasado por eso? Yo lo he sentido, hermanos. Pero Cristo en su palabra, a través de este pasaje, nos puede hablar y decir, aquí estoy, hijo, clama a mí y yo te responderé. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el nombre de Cristo, amados hermanos. Ahora, en primer lugar, amados hermanos, el Señor Jesucristo se pone en pie y reprende a sus discípulos por su poca fe. No por su falta de fe, sino por su poca fe. Les dice, hombres de poca fe, allí en el versículo 16. Ahora, los temores del hombre, de nosotros los seres humanos, amados hermanos, a veces son de dimensiones diferentes. Y a veces sentimos miedo y temor, es obvio, somos humanos. Pero Cristo quiere que clamemos a Él. No importa, amados hermanos, en qué problema nos encontremos. Pero Él quiere, amados hermanos, que tengamos fe en Él. Efectivamente, tenían muchos, amados hermanos. Había tal vez más gente con sus discípulos que iban en esa barca. Y les dice hombre, por eso menciona la palabra hombres de poca fe. Porque tal vez había otros que no eran sus discípulos. Y usa esa palabra el Señor Jesucristo para decirles hombres de poca fe. Después, el Señor Jesucristo se para y reprende a los vientos con una facilidad increíble. Solamente dice su palabra, con una eficacia, con una confianza, e inmediatamente, amados hermanos, se calman las olas, se calman la tormenta, a la voz de Cristo. Yo no sé, amados hermanos, si has estado en mar o has tenido la experiencia de verlo por televisión o algo, pero cuando sucede una tormenta en el mar, todavía queda el oleaje, las aguas turbulentas por un rato, y sientes que el mar todavía está embravecido, y poco a poco vas sintiendo la calma, y el sol va saliendo, y vuelve la paz y la normalidad. Pero aquí en esta ocasión, aquellos pescadores que estaban acostumbrados al mar, a las tormentas, nunca habían visto una tormenta calmarse tan rápido como esta, a la voz de Cristo, a la voz de un hombre. ¿Y qué es lo que hicieron? Dijeron, ¿qué hombre es este que el mar y los vientos le obedecen? Muchas preguntas, amados hermanos, han surgido aún de los tiempos de las personas contemporáneas de nuestro Señor Jesucristo acerca de la identidad de Cristo. Por eso muchos vas a leer en los evangelios y decir, ¿qué hombre es este? Muchos van a encontrarse con esa pregunta hoy en nuestros días, con gente religiosa, con políticos famosos, con líderes religiosos de la época. Napoleón Bonaparte, amados hermanos, estando él ya en el tiempo para que iba a morir, le estaba diciendo a uno de sus generales, uno de sus mejores generales, y le decía, yo reconozco que yo, Napoleón Bonaparte, el César, Carlomagno, Alejandro el Grande, conquistamos grandes imperios. Pero ¿sobre qué se basó nuestra fortaleza, para formar esos imperios? Fue sobre la fuerza, sobre la violencia, sobre el poderío, sobre la ambición. ¿Por qué un hombre tan sanguinario como Napoleón Bonaparte pudo decir, pero Cristo, amado general, formó su imperio en el amor? Aleluya.
Su temple lo admiro, su carácter es admirable. No puedo entender cómo Cristo, le decía aquel general, podía convencer a sus seguidores solamente con sus palabras llenas de amor, y que esos seguidores pudieran morir como mártires. Tanta gente que ha entregado su vida a Cristo por seguir a Cristo, y decía este hombre, no lo puedo entender, ni hay organizaciones humanas que me puedan describir el amor y la compasión de Cristo que tiene por la humanidad. Cristo es amor y Cristo nos ama, amados hermanos. Ahora bien, efectivamente, a veces nuestra fe mengua, a veces nuestra fe nos falta. Así como Pedro, hermanos. Pero pídele a Dios que afirme tu fe, que te llene de fe, que reconozcas que es el único que nos puede salvar de los peligros y de las tormentas de esta vida. Cristo vive y está a favor nuestro. Ahora, ¿qué hombre es este?, decían sus discípulos. Amados hermanos, era Dios en las calles moviéndose, era Dios mismo en las playas, en los mares, en los desiertos, era Dios encarnado en el hombre Jesucristo, el Hijo de Dios, haciendo milagros y haciendo maravillas en medio de los pueblos. No se habían dado cuenta que Dios moraba con ellos, que Dios estaba con ellos. Amados hermanos, hoy en día, y se hace la misma pregunta, ¿quién es Jesús? Muchos de ellos reconocen que Jesús fue un gran maestro, fue un gran profeta, pero Jesús es algo más que un hombre sencillo y ordinario, amados hermanos. En cierta ocasión el Señor Jesucristo llevó a sus discípulos a un monte desierto, camino a Cesarea de Filipos. Ahí iban cansados del camino y les dice, muchachos, descansen un rato. Jesús se apartó un momento para ir a orar y los dejó ahí solos. Prendieron una fogata los discípulos ahí calentándose sus ropas polvorientas y platicaban de las cosas que había hecho su maestro. Uno decía, oye, me quedo asombrado de los rostros hambrientos de aquellas gentes cuando el Señor Jesús multiplicó los 2 peces y los 5 panes, cómo se iban multiplicando cuando los íbamos repartiendo entre la gente, entre aquellos 5,000 hombres, y cómo recogimos 5 canastas de lo que sobraron. Otro decía, bueno, yo me asombro con el poder con que reprendió a las olas y a los vientos y se hizo grande bonanza y grande paz. Platicaban los discípulos, en eso llega Jesús y les dice, y los mira con aquella mirada de amor, de compasión, y les dice, muchachos, ¿quién dice la gente que soy yo? Algunos dijeron, bueno, maestro, algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, y otro uno de los antiguos de los profetas que ha vuelto a la vida. El Señor Jesús los miraba a cada uno de ellos con esa ternura, con esa mirada que Él tenía. Y tal vez el Señor Jesucristo guardó silencio y no se reveló a ellos como el Dios Todopoderoso. Él quería que reconocieran y que supieran que Él era Dios en vida, que estaba con ellos en medio de las tormentas, en medio de las aflicciones. Quiero decirte, amado hermano, en esta mañana, Jesús calma las tormentas. Si Jesús puede calmar los vientos y el mar, amados hermanos, donde quiera que Él esté, el poder de su presencia, se calman las tormentas de la vida. Cuando sopla el frío, amados hermanos, el crudo viento del dolor en tu vida, hay calma y hay consuelo en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Cuando ruge la ráfaga ardiente, la presencia de Jesucristo se hace presente en nuestras vidas. Aleluya. Hay paz y hay seguridad. Cuando las tormentas de la duda, de los miedos y de los temores tratan de desarraigarnos de nuestro fundamento de fe, es Cristo y es su presencia la que nos da fe y la que nos alienta a seguir adelante. En todas las tormentas que suceden en el corazón humano, amados hermanos, hay paz
y hay seguridad y hay confianza en Cristo nuestro Señor. Quiero decirles que en la presencia de Jesús, amados hermanos, las terribles tempestades se convierten en la paz más agradable para el ser humano y el corazón del hombre. Jesús dijo: mi paz os doy, mi paz os dejo. No es una paz como el mundo la da. En cierta ocasión un rey pidió a los artistas más famosos que describieran un cuadro donde se describiera la paz, la tranquilidad, la armonía. Estos artistas pintaron sus cuadros. Vinieron los que le iban a calificar aquellos cuadros, miraron los cuadros juntamente con el rey. Pero solamente 2 cuadros fueron seleccionados para describir la paz. Y de esos 2 cuadros el rey tenía que sacar uno solamente. El primer cuadro lo miró el rey, era un lago precioso, cristalino, donde se podía reflejar las nubes blancas y un cielo azul en un lago tranquilo, precioso. Y dijeron todos: este es el cuadro de una perfecta paz. El rey pasó al segundo cuadro, lo miró. En ese cuadro había exactamente casi lo mismo, un lago con un cielo gris y una tormenta increíble, que el agua descendía en una cascada a través de las montañas escarposas, altas, y burbujeaba y hacía espuma al caer, y un ruido, truenos, relámpagos. Y entonces el rey mira más cuidadosamente esa pintura, ese cuadro, y mira que detrás de aquella cascada, en la grieta de una roca, estaba un arbusto, y en este arbusto un nido, y en ese nido un pajarito yacía ahí descansando, tranquilo, en medio de los truenos, de los relámpagos, del ruido de esa cascada, de ese cielo nublado. Aquel pajarito descansaba tranquilo. Y aquel rey dijo: este cuadro describe la perfecta paz. Y todos dijeron: no puede ser, señor rey. Dijo: sí, porque la paz, dice, no es cuando el hombre se encuentra en momentos de peligro, sino la paz es cuando el hombre está tranquilo en medio de las tormentas. Aleluya. Esa es la verdadera paz que Cristo quiere dar en esta mañana. Aleluya. Esa es la verdadera paz que Cristo quiere poner en cada uno de nosotros en esta mañana, amado hermano. Cierra tus ojos ahí donde estás. Padre bendito, Dios de la gloria, gracias, Señor, porque podemos reconocer, Señor, que la verdadera paz viene de ti, Señor. Que en medio de las tormentas, Señor, podemos vivir confiados, Señor. Podemos vivir tranquilos, Señor, porque tú estás con nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque te tenemos tan cerca, Señor. Y hay ocasiones, Señor, que no tenemos a dónde ir. No tenemos a quien clamar, Señor. Pero sabemos, Señor, que solo tú tienes palabras de vida. Gracias, Señor, por estar con nosotros todos los días de este mundo, Señor. Y tú lo dijiste, Señor, en este mundo tendremos luchas y aflicciones. Pero también dijiste: confiad, yo he vencido al mundo. Cristo te dice en esta mañana: confía en mí, ten confianza en Él, en aquel que hizo los mares y los cielos, en aquel que solamente con decir su palabra, sean las montañas, sean los cielos, sepárense las aguas de las aguas, sea la luz, y fue la luz. Esa misma palabra que estaba en la barca con Jesús, que dijo a los vientos y al mar: cálmense, y se hizo grande bonanza. Es ese mismo Cristo que está contigo en tu hogar, en tu trabajo, en tu caminar. Es esa misma palabra que está en tu vida, que te dice, como le dijo a los discípulos: vayan al otro lado del mar. Si Dios te ha dado una palabra, ve, es porque vas a llegar y no vas a perecer en medio de las tormentas. Aunque crucemos, amados hermanos,
ríos, mares, tempestades, desiertos, si Cristo va con nosotros, vamos a llegar. Pídele a Dios, amado hermano, fe, confianza, seguridad en medio de estas tormentas que estamos pasando. Cristo está con nosotros. Padre, gracias por mis hermanos, Señor. Bendices sus vidas, bendice su caminar, bendice el trabajo de sus manos, Señor. Bendice a cada uno de ellos, Señor. Que seas tú quien esté ahí, Señor, en medio de esa necesidad, quizás llorando, que tú enjuagues cada lágrima de su vida. Y si están sonriendo, Señor, tú vas a reír con nosotros. Oh, bendito Dios de la gloria. Gracias, Señor, por ser nuestro Padre Celestial, que nunca duerme, que tu Espíritu siempre vela a favor nuestro, Señor. Gracias, Señor, porque estamos aquí confiadamente, Señor, que tú nos proteges, que tú nos cuidas, que tú nos provees, Señor. Gracias, Señor, por ser nuestro protector. Gracias por ser nuestro Dios. Gracias, Padre, por mis hermanos, Señor. Gracias por cada uno de ellos. Los pongo en tu presencia, Señor. Y que su ángel, Señor, acampe alrededor de cada uno de nosotros y nos defienda, Señor. Gracias, Señor, por amarnos, por querernos, por protegernos, por suplir, Señor, cada una de nuestras necesidades. Gracias, Señor, porque tú nos amas, Señor. Nos amas, Señor, y nos seguirás amando todos los días de esta vida. En el nombre poderoso de Jesús, gracias te damos, Señor. Amén.